Vamos a leer juntos la palabra, la cual Dios tiene el mensaje para hoy. Vamos a leer en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, vamos a leer los versículos del 12 al 13. 12 y 13, donde es un texto que todos hemos oído, que hemos dicho muchas veces. Y hoy vamos a meditar un poquito en esta palabra. Hebreos 4, del 12 y el 13, dice así, lo leemos todos juntos, a una voz. Son 2 versículos nada más. ¿Lo tenemos? Ok, vamos a empezar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. Como decíamos las semanas atrás, estamos en una serie de palabras, en una serie de mensajes donde Dios nos está dando, donde estamos poniendo los fundamentos de la vida cristiana. No se puede edificar una vida cristiana sin poner los fundamentos correctos. El primer fundamento del que estuvimos hablando es nuestra fe. Debemos de tener fe o tener la fe de creer en la soberanía de Dios. Independientemente si eres una persona que ha recibido salvación o una persona que no la tenga, si permanecemos en la incredulidad, al final te vas a desmoronar y vas a caer. Necesitamos la fe. En segundo lugar, sin estar completamente arraigados en Cristo, los problemas espirituales no pueden ser solucionados. El tercer fundamento es la obra del Espíritu Santo. Sin estar experimentando realmente la obra del Espíritu Santo, la fuerza no surge, no tenemos fuerza, nos caemos. Por eso necesitamos el fundamento. Hoy tenemos otro fundamento. Necesitamos por todo ello, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos realmente estar arraigados en la palabra de Dios. La dirección de tu vida es tan importante porque va a ir siempre equivocada si no estamos enfocados correctamente en la palabra de Dios. Estaremos dando tumbos a derecha y a izquierda, tomaremos decisiones equivocadas, iremos a lugares que no queremos ir, simplemente porque no estamos tomando la dirección correcta. Es cuando estamos cogiendo el coche y ponemos el GPS. Si no tenemos la dirección correcta, el GPS nos llevará equivocadamente al lugar que no queríamos ir. La palabra de Dios tiene que ser nuestro GPS en la vida. Por eso necesitamos fuertemente poner bien este cuarto fundamento en nuestra vida. Tiene que ser un fundamento realmente fuerte, que realmente podamos estar poniéndolo en nuestra propia vida. El fundamento tiene que ser la palabra. ¿Amén? El fundamento tiene que estar ahí. Debe de ser nuestro fundamento importante, es el texto que hemos leído. Hebreos 4:12. ¿Por qué tiene que ser el fundamento? Porque es una palabra que es viva y que además es eficaz. Viva y eficaz para nosotros. Por eso tenemos que verla y tenemos que tenerla. Es una palabra viva que va a obrar en nosotros en la medida que nosotros estemos arraigándonos y fundamentándonos en ella. En la medida que nuestra vida esté fundamentada en la palabra va a ser eficaz en nosotros. Es decir, va a empezar a funcionar la palabra. ¿Por qué muchas veces decimos la palabra no funciona? No es que la palabra no funcione, simplemente nosotros no estamos fundamentados, bien puestos en la palabra. Y además que la palabra no solamente es una palabra que es perfecta, es una palabra que además es eterna. Así dice Isaías capítulo 40, ¿verdad? Que dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece, ¿para cuánto? Para siempre. Es decir, la palabra es eterna. Nuestra ideología, nuestros pensamientos, nuestras decisiones pasarán, pero la palabra siempre va a permanecer. Amén. Por eso es donde nosotros tenemos que fundamentarnos. Y esa palabra la estamos encontrando
en lo que llamamos la Biblia. ¿Amén? Pero en realidad, ¿qué es la Biblia? La Biblia, ni más ni menos, es la palabra que Dios ha inspirado para que nosotros hoy podamos estar recibiéndola. Es un libro completo y perfecto, escrito e inspirado por Dios para que nosotros hoy tengamos esta realidad. No solamente inspirada por Dios, sino que además dice que fue escrita para que nosotros hoy tengamos un ejemplo de las cosas que han pasado. Si leemos capítulo 15 de Romanos, ¿qué nos dice? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No es un libro antiguo que está ahí, es un libro que nosotros tenemos para dirigirnos y para que tengamos esperanza. Es la palabra escrita y revelada donde todas las cosas que ocurrieron antes están para que nosotros hoy podamos tener esa esperanza. Esa palabra que fue escrita en el pasado es para que nosotros hoy tengamos un modelo a seguir y un ejemplo para estar ahí delante. Dice la palabra que esto ocurrió como un ejemplo, que están escritas para amonestaros, como dice en 1 Corintios 10, versículo 11, para amonestaros, para realmente que sirva de ejemplo, para enseñarnos. Es una palabra que Dios nos ha dado para que nosotros la tengamos. Y es una palabra que además está escrita donde nos habla de las cosas del pasado, de las cosas del presente y también de las cosas que van a ocurrir en el futuro. Por eso no necesitamos, como otras personas y como otras religiones, que necesitan a adivinos. Hay religiones que para tomar cualquier decisión tienen que ir al curandero de turno, o tienen que ir al hechicero, o tienen que ir al adivino, tienen que leer el horóscopo simplemente a salir de casa. Oye, es que dice el horóscopo, ¿puedo salir o no puedo salir de casa? ¿Me va a ocurrir algo o no me va a ocurrir nada? Oye, ¿está bien? ¿Me voy a casar o no me voy a casar? ¿Voy a encontrar chico o no voy a encontrar chica? ¿Voy a encontrar trabajo o no voy a encontrar trabajo? ¿Qué dice el horóscopo? ¿Tú qué eres? ¿Aries, Capricornio o qué? Y muchos creyentes juegan a estas cosas. ¿Por qué? Si no necesitamos y tenemos la palabra que nos está enseñando el pasado, para que hoy nosotros tengamos respuesta y sepamos ver el futuro que Dios tiene para nosotros hoy. No necesitamos adivinos, no necesitamos horóscopos, no necesitamos a nadie que nos esté diciendo, oye, ten cuidado que te va a pasar esta cosa porque he tenido un sueño. Está bien, pero no necesitamos nada de esto. La Biblia dice, es completa y perfecta. La Biblia, la vida cristiana se realiza correctamente. Es correcta cuando el fundamento de la palabra realmente está firmemente puesto en nuestra vida. Empieza a funcionar tu vida cristiana cuando tu vida realmente está posicionada y fundamentada en la palabra de Dios. Mientras que no tengamos este fundamento, nuestra vida simplemente estará tomando tumbos. Hoy me levanto, mañana caigo. Mañana voy por aquí, mañana voy por allá. Hoy me viene bien esto y mañana me viene bien lo otro. ¿Por qué? No hay un fundamento donde realmente esté basada nuestra vida. Nuestra vida no es una vida enraizada correctamente en la palabra de Dios. Y cuando no está enraizada en la palabra de Dios, lo único que ocurre está basada en tus sentimientos, en tus formas de ver las cosas, en los acontecimientos que hay a tu alrededor que te están moviendo continuamente. No hay un fundamento bien puesto. Por eso necesitamos entender correctamente la palabra. No solamente es conocer, sino que además debemos de entender correctamente la palabra. ¿Qué quiere decir? No es necesario, es decir, no es imprescindible. Hay personas que se aprenden versículos de memoria. El otro día me estaba diciendo alguien esto, ¿no? Hay una persona que es muy inteligente, se está aprendiendo muchos versículos de memoria. Yo digo, está bien, si son versículos clave, si son versículos necesarios para estar dando el evangelio, si son versículos clave para tu fundamento, está bien. Dice, no, simplemente porque saber, ya está aprendiéndose capítulos, relatos largos de la Biblia, de memoria. Es una persona muy inteligente. Y yo digo, está bien. Cuanto más aprendamos, cuanto más ejercitemos la memoria y ejercitemos el intelecto, está bien. Pero no es necesario, en el sentido de que yo tengo que hacer es entender correctamente, el saber correctamente, no tanto el saber cosas de la Biblia. Podemos saber todos estos textos de la Biblia. Estoy seguro que ninguno de ellos es nuevo para vosotros, los habéis leído muchas veces.
No es simplemente conocer los textos y luego ponerlos por orden y ponerlos bien. No es solamente saber esto, sino entender correctamente esto. Tengo que entender realmente qué es lo que dice la palabra, porque si no es un grave problema. Y podemos ver que muchos creyentes, muchos cristianos, viven vidas que no tienen ninguna conexión real con la palabra de Dios. Es decir, viven vidas supuestamente cristianas que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Simplemente porque, no, yo la entiendo así. Porque a mí me parece que esto significa esto. Y porque yo creo. ¿Qué significa? No es entender correctamente la palabra. Por eso la vida está fundamentada en cosas erróneas. El fundamento de la vida de estas personas tiemblan ante cualquier acontecimiento de la vida. Por eso, viene cualquier revés, cualquier circunstancia, la persona es movida. ¿No estabas tan seguro de tus criterios? Sí, pero es que este acontecimiento es porque no entendemos bien el fundamento de la palabra de Dios. Es por eso que se derrumban incluso después de vivir vidas cristianas totalmente diligentes. Personas muy entregadas, pero cuando llegan los acontecimientos, caen. Hermano, no es algo tan difícil de entender. Hay algunos que pueden pensar, bueno, pero eso no ocurre habitualmente. Y te digo, hermano, sí ocurre. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos muy encerrados en nuestras propias cuatro paredes y no nos damos cuenta. Pero incluso entre los pastores sufren por no tener una base correcta y un fundamento correcto en la palabra. Incluso. ¿Cómo es posible? Es posible, es real, ocurre. Hay decenas de pastores que han sido ordenados, que han salido de los seminarios, pero que hoy en día no tienen ministerio pastoral. Están sentados en los bancos de las iglesias. Muchas veces cuando he ido al seminario, por circunstancias, en el seminario están los cuadros con las orlas de los pastores que han pasado por ahí. Yo recuerdo en mi época pastoral, una de las cosas que hacíamos entre clase y clase es ver las diferentes orlas de los diferentes años y ver, fulanito no está, fulanito no está, fulanito está aquí, pero no está. Hay tantos pastores que han salido, que en un ministerio, y están sentados en los bancos, incluso trabajando en cosas que no tienen nada que ver con el ministerio. Es más, que ni siquiera se congregan en una iglesia. Tú puedes ir a determinadas iglesias aquí en la Comunidad de Madrid y yo te puedo enseñar iglesias donde hay al menos media docena de pastores sentados en trabajos seculares que no están en el ministerio. Te puedo enseñar o decir grupo de pastores que hoy en día están en el ministerio, pero que si tuvieran un trabajo no estarían en el ministerio, estarían trabajando. ¿Por qué significa eso? Porque los problemas nos mueven de nuestra base y de nuestro fundamento, que es la palabra. Y no está exento los pastores siquiera. Y si los pastores, hermanos, si los pastores no están exentos de ser movidos de ese fundamento, las ovejas deberían de temblar. Las ovejas, los miembros deberían de temblar. Por eso es tan importante. Un ejemplo más, en Corea. Todos conocéis, ¿verdad? Hablamos muchas veces de Corea, de la excelencia, etcétera. De la gran bendición que es Corea. Hablamos de Corea y vemos que hay un porcentaje elevadísimo de creyentes en Corea, un país budista, donde aproximadamente más de un 30% son creyentes. En Corea es de conocimiento público. Es de conocimiento público que hay pastores que acuden a los adivinos. Es de dominio público. Hemos estado en templos, no sé si los jóvenes cuando han estado allí, yo he estado en templos. Sí, habéis estado, pero no, quizás no os habéis dado cuenta de ese detalle o no os lo han dicho. Se levantó un templo por causa de la unificación de Corea. Y en una de las partes pone el nombre de las personas que han colaborado económicamente para que se levantara ese templo al budismo. Más de un anciano y más de un diácono de las iglesias evangélicas coreanas están puestos en esas listas porque han colaborado económicamente a levantar un templo. El templo más alto de Buda en Taegú. Para la unificación. ¿Qué significa? No hay un fundamento o se ha entendido bien ese fundamento. Muchos pastores preguntan a adivinos dónde deberían establecer sus iglesias para que les vaya bien.
Un pastor, hay un adivino. ¿Dónde pongo la iglesia para que me funcione bien? ¿Te suena raro? ¿O solamente me ocurre a mí eso? ¿Es algo que te rechinan los dientes o simplemente me pasa a mí? Es una realidad que está ahí. Un famoso budista, un monje budista escribió un libro donde su libro manifestaba que un famoso pastor le daba las gracias porque por el consejo de este budista, este pastor había puesto su iglesia en un lugar donde ahora mismo tenía mucho éxito. Y este monje lo escribía en su libro, ¡ay, el pastor fulanito me agradeció mi consejo y mi dirección! Pastor conocido, un monje budista conocido, expresando su agradecimiento. Es muy serio para ignorar esto o para pasarlo por alto. Debemos de encontrar la respuesta de la vida. Tenemos que encontrarla y tenemos que encontrarla a través de la Biblia. Y por eso yo tengo que entender la Biblia y tengo que entender que lo más importante de la Biblia es que yo tengo que encontrar el evangelio que Dios nos ha dado a través de esos 66 libros que componen nuestras escrituras en el día de hoy. Tengo que encontrar esto que es tan importante. Encontrar el tema central y absoluto por el que fluyen los 66 libros de la Biblia, que es por el cual tenemos la necesidad absoluta de recibir la salvación de la destrucción a la cual estábamos abocados. Yo tengo que recibir la salvación, estar firmemente arraigado a través de este evangelio. Yo tengo que estar arraigado en el evangelio en el cual Dios me está dando la salvación. Entender esto es lo más importante. Dios llamó a Abraham para estar firmemente arraigado en el evangelio. Dios le dio una palabra y una promesa a Abraham en Génesis 12. Tú serás origen de bendición. Todas las familias serán bendecidas a través de ti, Abraham. ¿Recordáis esto? Pero en Abraham empezó a fluir la incredulidad. En Abraham tuvo que luchar contra su incredulidad. Yo no puedo ser padre de generaciones si no soy padre en la naturaleza. Tengo que luchar contra mi incredulidad. Por esta causa estuvo sufriendo toda su vida hasta que pudo volver nuevamente a poner el fundamento correcto del evangelio, que era la palabra que Dios le estaba dando para él y para toda su descendencia. Cuando él puso nuevamente su fundamento, Dios le dio la gran respuesta del Hijo. Y de tal manera este hombre lo llegó a entender, que cuando incluso Dios mismo le pidió el sacrificio de Isaac, dame a tu hijo, su supuesta bendición que iba a morir, él estaba dispuesto a entregarlo porque sabía que Dios obraría el milagro. Y entendió esto. Entendió qué era la salvación para su hijo. Y la salvación para su hijo no era apropiárselo, sino que era entregárselo a Dios. Fíjate qué cosa más curiosa. La salvación del hijo no es guardárnoslo. Mamás de remanentes. La salvación de tu hijo no estriba en que ejerzas de gallina y pongas a tus hijos debajo de tus alas para protegerlo de todas las cosas. La salvación de tu hijo estriba en que se lo entregues a Dios. Porque Dios dará y proveerá el sustento para tu hijo. Abraham lo entendió y cuando lo pidió, Abraham lo ofreció porque sabía que Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y proveyó del cordero para que el hijo no muriera y el sacrificio ocurriera a cargo del cordero que Dios había propuesto. Esa es la clave. Un cordero fue el sacrificio que salvó a Isaac. Un cordero es lo que Dios nos está ofreciendo en el día de hoy para salvarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Por eso es tan importante la razón por la que Jesús tuvo que llevar la cruz y tuvo que morir en nuestro lugar. ¿Por qué tuvo que ocurrir esto? Y es lo más importante. Él tuvo que morir en nuestro lugar para poder solucionar el verdadero problema fundamental de la humanidad. Porque Él tiene que morir para que la humanidad hoy pueda solucionar su problema. ¿Cuál es el problema? Que el hombre sigue estando separado de Dios. El hombre sigue luchando y esforzándose
pero sigue alejándose de Dios continuamente, que el hombre sigue estando bajo pecado. No puede escapar de esta situación en la cual Satanás hoy en día tiene al hombre totalmente engañado. Para esto es que Cristo tiene que venir y morir para darnos esta solución. Las generaciones parecen ignorantes del problema fundamental en el que viven. Hoy en día vemos que el hombre sigue ignorante del verdadero problema espiritual que le está aferrando. Por eso Dios envía a Cristo a esta tierra, a través de su amor y su poder, solucionar este problema, el problema de toda la vida. Dios tiene que prometer la solución. Y vendrá el descendiente de la mujer y pisará la cabeza a la serpiente, aquel que tiene a la humanidad hoy en día atada y la tiene bajo destrucción. Vendrá aquel que pisará la cabeza a la serpiente. El pecado original es la razón del por qué las maldiciones y la destrucción vienen a esta tierra. Es la razón por la cual el ser humano sigue sufriendo, sigue fracasando. Por eso vemos que por mucho que el hombre avance, avanza hacia la destrucción absoluta. Ayer estaban nuevamente sonando tambores de guerra en Oriente Medio. ¿Dónde está la solución política? ¿Dónde está la solución del hombre? Pleno siglo XXI. Y seguimos ejerciendo de cainitas. Caín que se levanta contra Abel. Hermano contra hermano. Sigue siendo el mismo problema. Sigue habiendo el mismo problema la humanidad. Separados de Dios. Estando bajo la destrucción, bajo Satanás, seguimos fracasando una y otra vez. El único camino para solucionar esto lo encontramos en la palabra. El único camino lo encontramos en la Biblia. Es Cristo la solución a este problema. Hasta que no lo entendamos, seguiremos sufriendo. Por eso es tan importante que nosotros, hijos de Dios, estemos arraigados en esta palabra. Por eso no es solamente estar arraigados, sino profundamente arraigados en la palabra. No es tomar la palabra así un poquito, es estar profundamente arraigados. No es cualquier cosa, no es cualquier manera. Es la verdadera respuesta que Dios tiene. En los últimos tiempos en lo que más se está atacando al cristianismo, precisamente es referente a la palabra de Dios. Es lo que más ataques se está recibiendo. ¿Por qué? Cada vez la ciencia avanza más, hay más tecnología. No, porque los estudios científicos demuestran, dicen cosas, continuo y constantemente el ataque, ¿qué es? Contra la palabra de Dios. Están ahí los ataques. Por eso tenemos que entender y enraizar profundamente en la palabra. Cuando el pueblo de Dios, los israelitas, se convirtieron en esclavos, fue cuando perdieron este fundamento. Pero cuando Dios les recordó el pacto que habían perdido, es cuando ellos pudieron levantarse. Por eso Dios tiene que darles, a través del libro del Éxodo, tiene que darles nuevamente ese fundamento. La sangre. Tiene que haber derramamiento de sangre. El pueblo no puede salir de esclavitud si no es a través del derramamiento de sangre. El mismo mensaje que le dio a Abraham. Nunca podrás tener respuesta si no hay derramamiento de sangre. Tenía que haber derramamiento de sangre. Isaac iba a derramar su sangre, pero Dios proveyó un cordero. Dios proveyó otro cordero para que el pueblo pudiera salir del estado de Egipto. Tan importante es que podamos entender este evangelio. Por eso es tan importante que hayamos podido entender que la única manera de salvar la iglesia, que la única manera de salvar a los miembros de la iglesia es solo centrarse en el evangelio. Que podemos perder el tiempo con muchas cosas, que se puede perder el tiempo, que podemos hacer otras muchísimas cosas, que podemos juntar a la gente sin hablar del evangelio, podemos hacerlo, que podemos tener un montón de programas entretenidos, que podemos tener toda una serie de cuestiones, podemos tener muchas actividades, podemos tener actividades grandes, actividades diversas, podemos tener muchísimas cosas sin hablar del evangelio. Se puede hacer. Podemos invertir fuerza, podemos invertir economía,
Podemos invertir tiempo en muchas actividades y no servir para nada. Y no servir para nada. Sí, para llevarnos bien o no, porque cuanta más actividades, más tiempo juntos estamos, más roces surgen. Dicen, ¿verdad? No sé si será verdad o no, no lo sé. No voy a juzgar. Pero suele ser así. Si ese es el único camino, ese único camino es la destrucción. Si no hablas del Evangelio, si no hablamos y enraizamos realmente en este único Evangelio, al final, no solamente tú, las generaciones futuras caerán en esclavitud, como cayeron en tiempos de Egipto, como cayeron en tiempos de Babilonia, como cayeron en tiempos de Roma. No eres tú, son las generaciones que vienen detrás de ti. Son las generaciones que van detrás de nosotros. A veces no entendemos esto. ¿Cuántos padres hoy de nuestra generación lloramos amargamente y nos introducimos todo para que ninguno se sienta aludido, pero lloramos de ver cómo nuestros hijos no están aquí con nosotros hoy? Y ahora decimos, ay, si yo hubiera. No es culpabilizarnos, es plan de Dios y es el tiempo de Dios. Pero digo, es tiempo de que nosotros hoy podamos poner las bases, los fundamentos correctos para nosotros y para las generaciones futuras. Mira, la mayor estrategia de Satanás, precisamente, es el haber bloqueado el enraizamiento en el Evangelio. Hoy, el mayor engaño que el diablo está haciendo, hoy, incluso a creyentes de años, maduros, bien fundamentados en la Biblia, Dios les engaña para no estar enraizados en el Evangelio. Les engaña. Con argumentos que tú lo ves desde fuera y a veces son infantiles, ilógicos, irracionales. Pero que no hace falta, cualquier cosita está bien. ¿Cualquier cosita está bien? O sea, mejor lo dejamos. Necesitamos realmente enraizar en el Evangelio. Realmente necesitamos esta verdad. Hay creyentes, dicen, yo creo ciegamente. Y yo te digo, no seas ciego. No es cuestión de creer ciegamente. Es cuestión de tener discernimiento espiritual. Tener el discernimiento que viene a raíz del Evangelio. No es simplemente, no, yo creo lo que dice la Biblia, yo lo creo todo 100%. Está bien, pero no es eso lo que la Biblia te está pidiendo. Te está diciendo que tengas discernimiento espiritual. Porque el creer sin tener discernimiento es un gran problema. Es un gran conflicto. Como los israelitas en el mundo de hoy, simplemente han dejado caer el pacto de la sangre de Cristo. Ya no es relevante. Dios dio un gran mensaje a los israelitas que afrontaban la destrucción. Y después de preparar a Moisés durante 80 años, no era fácil, 80 años. Lo único que Dios les dijo fue, tenéis que hacer sacrificio de sangre. No les dijo, tenéis que aprenderos el Pentateuco. Dijo, tenéis que hacer sacrificio de sangre. Sangre. Tenemos que entender esto correctamente. Es decir, necesitáis que alguien muera por vosotros. Es necesario evangelio. No es necesario otra cosa. Independientemente del hecho de que Dios restauró el pacto, los israelitas olvidaron esto. Se convirtieron en cautivos. Y cuando cayeron en cautividad, ¿qué es lo que Dios les dijo? No fue eso de que, venga, va, sacad vuestra fuerza. Venga, va, esforzaros mucho. Venga, va, estáis distraídos, prestarme atención, que os lo voy a explicar de otra manera. No dijo esto. ¿Qué es lo que más bien dijo el Señor? ¿Qué es lo que dijo? El Señor mismo os dará señal. No dijo, esfuérzate. No, yo te voy a dar una señal. No es tu esfuerzo, no es tu fe ciega.
es que tengas el discernimiento espiritual. En medio del cautiverio babilónico, Dios le está dando una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ten discernimiento de esto. No es que te esfuerces. No te voy a decir, levanta un ejército para pelear contra los babilónicos. Simplemente ten discernimiento espiritual, porque Dios mismo te está señalando el camino. No es tu esfuerzo, no es tu fuerza. Mira, discierne espiritualmente. Apenas los israelitas se arrepintieron y se dieron cuenta del pacto y comenzaron a experimentar la restauración cuando fueron colonizados por Roma. Se dieron cuenta, en aquel tiempo Jesús preguntó a los discípulos en Cesarea de Filipos, ¿quién dice la gente que soy yo? Mateo 16:16, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos contestaron, tú eres como Jeremías. Y otros dijeron Juan el Bautista, uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? No está diciendo, no me estés dando explicaciones. Está hablando, tienes que tener el discernimiento espiritual que hay dentro de la Biblia para que puedas entender realmente el Evangelio. Muchas veces he dicho, dentro de la Biblia está el Evangelio. Dentro de la Biblia está el Evangelio. Pero tienes que tener discernimiento para ver esto. No es simplemente memorizar la Biblia. Ten discernimiento. ¿Quién tú dices que soy yo? Intrépidamente Pedro con audacia contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba dando esa gran confesión. Pero no es simplemente yo soy el más listo de la clase, no. No es simplemente una regla matemática de 3. Pedro estaba diciendo algo grandioso, que la gente no entendía, que hoy en día tampoco entienden. Tú preguntas hoy en día quién es Cristo y la mayoría de la gente no sabe qué es eso. Sí, hombre, Jesucristo, el de las películas. Sí, el de la historia. Sí, el de los curas. A creyentes, muchos creyentes, tú les puedes preguntar qué significa Cristo, no saben qué significa Cristo. Acordaros vosotros cuando empezamos los discipulados y preguntamos, ¿quién es Cristo? No saben lo que significa Cristo. A nosotros se nos olvida porque no enraizamos correctamente. Cristo es la solución completa al problema fundamental de la vida. Ese problema fundamental de la humanidad está significando, es Cristo mismo la respuesta. ¿Cómo? A través de su sangre, a través de su muerte, a través de su resurrección. Pedro estaba expresando esa completa gracia de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el único camino para la salvación del ser humano, estaba diciendo. Y ni siquiera Pedro, diciendo estas palabras, estaba entendiendo el significado grandioso. Ni él mismo era capaz de entender esa grandeza. Esto no te lo ha enseñado el pastor, ¿eh? Esto no te lo ha enseñado el maestro de escuela dominical. Esto no te lo han enseñado en el seminario. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Es discernimiento espiritual. Es el discernimiento que Dios da. Es cuando Jesús resucita y se encuentra a sus discípulos. Señor, ¿por qué has muerto? Porque era necesario que esto aconteciera. Ay, ¿pero por qué? Porque está escrito en las Escrituras que era necesario que el Cristo muriera y resucitara. ¡No entiendo! Y Jesús dice, abriéndoles el entendimiento. ¿Por qué? Les tiene que abrir el entendimiento. Porque es discernimiento espiritual. Por eso mucha gente se confunde, memoriza las Escrituras. No es necesario. Para recibir la gracia y la revelación no es necesario memorizarlas. Es discernimiento espiritual. Por eso es que yo tengo que fundamentarme en las Escrituras para que esta revelación o para que este discernimiento venga sobre nosotros. Este fue la base, este fue el fundamento en el cual la iglesia primitiva nació. Esta es la cuna de la iglesia primitiva, el tener el discernimiento de esta gran confesión. Por eso, aposento alto tiene que ser nuestro nombre.
Por eso aposento alto tiene que ser nuestra identidad. Por eso aposento alto tiene que ser lo que nos diferencie de todo. Es tener ese discernimiento de Jesús que es Cristo. Por eso tiene que ser el tener la vida que es Cristo. Tener el poder que es Cristo. Y teniendo el poder y la vida de Cristo, entonces ser el testigo de Jesucristo. Tiene que ser ahí. Si no nacemos de ahí, si nuestra base no está ahí, si nuestro fundamento no está en el aposento alto, hemos equivocado el lugar. Derribemos todo entonces. No pasaría nada. Cuando un edificio está mal construido, ¿qué se hace? Se derriba y se vuelve a levantar. ¿Por qué Dios nos permite que no recibimos tanta bendición como debiéramos? Muchas veces cuesta trabajo entender esto. Señor, ¿por qué no nos bendices más? Porque mira, te lo voy a explicar en 2 palabras. Si yo te bendigo teniendo una base, un fundamento equivocado, tú vas a crecer, vas a pensar que lo estás haciendo bien y al final te vas a partir la boca. ¿Entendemos esto? Por eso no te puedo bendecir. La bendición es que no te bendiga. A ver, explícamelo otra vez de nuevo. Si tú estás siendo bendecido con una base incorrecta, estarás creyendo que estás bien. O sea, pastor, me está bendiciendo tanto, estoy tan bien, me mola más porque mira, me sale todo bien. Si tienes el fundamento incorrecto, ¿qué vas a pensar? Dios me bendice tanto, Dios es tan bueno. Vivimos en el mundo de Yupi. Cuando luego te viene el gran golpe de la gran caída, porque cuanto más alto, más dura es la caída, viene el lloro y el crujir de dientes. Por eso Dios no permite, por eso Dios no nos bendice. ¿Por qué? Porque tenemos que poner correctamente este fundamento. Porque hasta que no tengamos correctamente bien puesto el fundamento, Dios no puede bendecirnos. No quiere bendecirnos porque nos ama. Parece contradictorio lo que estoy diciendo. Pero escucharlo luego cuando lo cuelguen en internet, bajarlo, escucharlo repetidamente, reiteradamente, despacito, meditar sobre esta palabra. Meditar sobre esta palabra. Yo llevo muchos meses meditando sobre esta palabra. Dándome cabezazos contra la pared por esta palabra. Pero no hay otro lugar, no hay otra forma. La iglesia primitiva empezó así y no va a cambiar por nosotros. Algunas iglesias piensan, no, pero Dios va a cambiar su forma, su método, porque nosotros somos. Dios no va a cambiar su método, ni su estrategia, ni por ti, ni por mí, ni por nadie. Dios tiene puesto su plan. Su metodología es clara. Solo evangelio, solo evangelio, solo Cristo. No hay más. ¿Y la metodología qué es? La sangre, es muerte. No hay otra forma. Desde Génesis hasta el día de hoy. No hay otra forma. Así continuó durante la Edad Media. Durante la Edad Media la iglesia afirmó que la creencia solo no era suficiente. ¿Os acordáis la historia? La Edad Media, la época de mayor oscuridad de la iglesia. ¿Qué es lo que decía? No es suficiente. Hay que hacer buenas obras. Pero has pecado, tienes que pagar una indulgencia entonces. Tienes que ir, tienes que pagar. No es suficiente, solamente el creer. Te la tienes que ganar con obras. Tienes que dar limosnas a los pobres. Tienes que hacer serie de cosas. Hasta el día de hoy perdura este pensamiento. ¿Verdad? No es suficiente. En ese tiempo, Martín Lutero tiene que levantarse. Juan Calvino tiene que protestar enérgicamente por esa expresión. Y no lo hace con un grito cualquiera. Toma la palabra. Toma Romanos 1:17. ¿Y qué es lo que dice? El justo por la fe vivirá. Está poniendo el fundamento. No hay otro fundamento. ¿La fe en qué? En que la humanidad solamente puede ser salvada a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo. ¿Es que las obras son malas? No, simplemente no valen. Solamente a través de la sangre se puede salir de cautividad. Así es a lo largo de la historia.
Después de la Edad Media, gracias a Dios, la corriente del Evangelio se extendió por el resto de Europa, llegó a Estados Unidos. Siglo XVIII, John Wesley, Moody, respectivamente, fueron utilizados grandemente por Dios, hicieron un gran movimiento, el gran despertar. Podéis coger la historia de la iglesia, llenan capítulos de libros con estos dos personajes, entre otros, pero estos dos quizás los más relevantes. El gran despertar. ¿Por qué el gran despertar? ¿Por qué el gran despertar? ¿Por qué sería que lo llamaran el gran despertar? Se quedaron dormidos en algún culto. Porque llega un momento donde la iglesia adormece, se olvida, deja correr el tiempo, deja correr las circunstancias. Y Dios tiene que levantar a estos dos hombres. Un gran despertar. ¿Sabéis a qué? A volver a la palabra de Dios. A volver nuevamente a los orígenes de la Escritura. Un gran despertar nuevamente a esa iglesia que nació en el aposento alto de Marcos. Un despertar donde dijeron, tenemos que volver a los orígenes. ¿Dónde están los orígenes? Evangelio. Solo Cristo. Solo la fe. Tenemos que volver al aposento alto de Marcos. ¿Por qué hoy tenemos que volver en pleno siglo XXI? ¿Por qué hoy tenemos que estar volviendo? Sencillo, porque más que en cualquier otro momento de la historia, el siglo XXI está afrontando una crisis a nivel espiritual jamás precedente en la historia. Yo recuerdo hace años, en el siglo pasado, no hace tanto tiempo, ¿verdad? No hace tanto tiempo. Cuando hablamos del siglo pasado parece que nos ha ido a la intrahistoria. Pero yo recuerdo, siglo pasado, sociólogos decían, el siglo XXI o es un siglo espiritual o no va a ser nada. Y estamos viendo que no está siendo nada. Absolutamente nada. Hoy en día, el número de pacientes mentales aumenta cada día. Países más avanzados del mundo, Estados Unidos, Japón, donde más problemas mentales hay en todo el mundo. ¿Por qué será que necesitamos? Hoy, pleno siglo XXI, la adivinación y la cultura de demonios está yendo a extremos alarmantes. Vete a los cines hoy en día y verás cuántas películas hay ahora mismo en cartelera que hablan de posesiones, que hablan de endemoniados, que hablan de liberaciones, que hablan de exorcismos. Continuo y constantemente. Hechos verídicos, hechos reales. Pleno siglo XXI estamos entendiendo esto. La razón por la que tenemos que levantar precisamente a los remanentes. El motivo principal de levantar a los remanentes con el Evangelio es este. Porque estamos en pleno siglo XXI, donde el diablo sigue reinando y gobernando a sus anchas. Por eso, la Biblia dice, echa raíz profundamente en el Evangelio. No dejes que nadie eduque a tu hijo. Hoy en día tenemos una sociedad donde mandamos a nuestros hijos a la escuela, que son los profesionales. No, que eduquen los profesionales, que ellos sabrán. ¿Ellos qué sabrán? ¿Ellos qué saben del mundo espiritual? Y lo que saben, mejor que no lo supieran. Porque ves a profesores luego acudir a consultas de adivinos, donde luego ves a profesores que van a brujos, que van a... Y son los que educan a tus hijos. Y dicen, no, pero yo no me voy a meter en la educación de mi hijo porque yo soy muy liberal. Muy bien, tú no te eduques a tu hijo. No te preocupes que ya lo harán en la calle y lo harán en otros sitios. Tú no lo eduques, ya lo harán los demás. Está claro, si no lo educas tú, lo van a educar otros. Educarlos los van a educar. No, es que yo quiero ser respetuoso con la educación de mis hijos.
Te admiro, es admirable. Que sea respetuoso me parece estupendo, fenomenal, de verdad. Exige esa misma responsabilidad con los que le van a educar fuera. No van a ser tan caballerosos como tú. Tenemos que preparar a nuestros remanentes. Por eso digo, mamás, los que tenéis niños, que todavía están bajo vuestra jurisprudencia, que todavía están bajo vuestras manos, no dejéis a vuestros hijos. No los dejéis. No los soltéis. No, cuando vayan allí. Tampoco cuando, no, bueno, ya van al culto infantil. No. No es solamente eso. Venir con ellos aquí al culto infantil. Venir con ellos al culto infantil. Aprender, papás, mamás, abuelitos, tíos. Aprender cómo hay que dar culto con los niños. Pedir consejo para cómo tener culto con ellos. Pedir material, pedir ayuda. Aprender a no solamente aquí, sino en vuestras casas, a tener el culto en vuestras casas, a que ellos se enraícen ya en el Evangelio, desde ya, para que no vengan otros a enraizar en ellos con otras cosas que el día de mañana quizás no te gusten tanto. Ahora es el momento. Ay, es que el domingo es el único día que tengo para... Es preferible madrugar hoy, domingo, que no el día de mañana no puedas conciliar el sueño, porque no sepas dónde está tu hijo. Tú mismo, es decir, no quiero poner el dedo en la llaga, pero sí os lo digo, no descuidéis el fundamento de vuestros hijos. No descuidéis vuestros remanentes. No los dejéis a cualquier cosa. No los dejéis en cualquier mano. A cualquier persona. No es que van al colegio y ahí está el profesor. ¿Tú sabes quién es el profesor de tu hijo? ¿Te has preocupado? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que le va a enseñar? ¿Qué le va a introducir? ¿Alguien se ha preocupado de eso? ¿Hay alguna madre o algún padre que se ha preocupado de saber quién es el profesor de su hijo a esos niveles? No nos los cuestionamos. Simplemente damos por hecho. Son profesionales de una cultura que el diablo tiene atada de pies y de manos. No dejéis que sea así. Cuando nosotros comprendamos, como el pueblo de Dios comprendió la importancia de este misterio, que es el Evangelio, el Mar Rojo y Babilonia cayeron. Cuando su pueblo comprendió este misterio, Dios quebró Roma. Cuando el pueblo pudo entender, la iglesia de la Edad Media se fracturó, se quebrantó, porque el Evangelio cambia la historia. El Evangelio cambia la historia. Y si nosotros fundamentamos en el Evangelio, podremos cambiar también la historia. Si nosotros enraizamos en el Evangelio, podemos cambiar la historia. Porque es lo que más ha cambiado la historia. Si somos cautivados por esta hermosa época, si somos cautivados por la hermosura de la tecnología, los móviles, el internet, los coches, las cosas hermosas que podemos hacer. Hoy viajamos tanto, conocemos tantos países, tanta hermosura. Si nos dejamos cautivar por toda esta hermosura y fallamos en comprender el Evangelio, si fallamos en enraizar en el Evangelio, nos vamos a convertir espiritual y físicamente en enfermos terminales. En enfermos terminales. Simplemente con un gotero sobreviviendo un día más. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señorcico quiera llevarme a su presencia. Muchos cristianos se quedan así como diciendo, ya me llevarán. Si no enraizamos. Tan importante. El poder de la palabra. Ese poder de la palabra. Si enraiza en ti, si tú enraizas en él, va a resplandecer la luz de la vida en medio de toda la oscuridad
que en este mundo hay, con el fin de que puedas dar vida. Si tú enraizas, así es que será. Si tú entiendes este misterio, o que te encierres en un lugar, o que te vayas a tu casa y te encierres, no voy a hacer nada, van a ir a tu casa para preguntarte, oye, ¿qué es lo que tú tienes? Pero si no tengo, no he dicho nada. Pero hay algo en ti. No he visto a nadie que el Espíritu de Dios esté en él como está en ti. Aunque no ores mucho, pero entiendes este misterio, aunque no ores mucho, Dios te va a dar grandes respuestas. Porque Dios se ha comprometido con su evangelio. Si tú tienes este evangelio, vas a resplandecer la luz. No quiero, no importa. La luz está en ti, va a resplandecer. Podemos quedarnos, Antiguo Testamento, simplemente Mesías que iba a venir. Esto lo decimos muchas veces. Nuevo Testamento, ¿qué es? Ya está. Esto suman 66 libros que tiene la Biblia. Podríamos resumirlo así. Podríamos resumirlo así y diríamos, ya está. Ahora te digo, no te limites a saber esto en tu cabeza. Céntrate en echar raíz en el Evangelio. Es por eso que Dios nos ha dado estos 66 libros de la Biblia, para que el Evangelio enraíce en ti, para que tú enraíces en el Evangelio. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesús, que podáis enraizar vosotros y las generaciones que hay detrás de vosotros. Que vosotros podáis recibir esa luz, que se la transmitáis a vuestras generaciones para que vuestras generaciones puedan asimismo, a su vez, resplandecer la luz de Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.